Saludos a todos, soy la alumna de 10º año de la Unidad Educativa Particular El Bejucal. Mis compañeros y yo estamos realizando el proyecto de Ciencias Naturales con el tema Las bacterias patógenas y su incidencia en la resistencia a los antibióticos. El objetivo es despertar el interés del tema y ampliar el conocimiento de todos. Mi nombre es Daniela Rodríguez de Armas, que iniciará con la introducción y más adelante hablando de la fagoterapia. Reciban un cordial saludo de mi parte a quienes estén viendo este video. Yo soy Alex Lord y voy a hablar sobre las bacterias patógenas dentro del marco teórico, como la primera variable. Buenos días, mi nombre es Jesús Carlos Ceballos y yo les voy a hablar sobre los antibióticos y la resistencia que pueden desarrollar las bacterias ante estos últimos. Muy buenos días, compañeros y compañeras y distinguidos profesores. Reciban un cordial saludo del estudiante perteneciente al grupo de 10º año, Nicolás Zambrano. El día de hoy vengo a hablarles, a darles recomendaciones y medidas de prevención, no como alguien profesional, sino como un estudiante, alguien joven que les quiere dar a concientizar de la situación por la que podemos pasar y cómo la podemos evitar. Bacterias patógenas y su incidencia en la resistencia a los antibióticos. Vamos a hablar un poco sobre este tema de alarma social. Los antibióticos han revolucionado la historia de la medicina, ya que nos han permitido tratar enfermedades infecciosas que en aquel momento eran letales, salvando así millones de vidas. La era moderna de los antibióticos comienza cuando en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. No obstante, en 1940 ese mismo grupo de investigación que descubrió la penicilina descubrió también que había un grupo de bacterias que eran capaces de producir una proteína llamada penicilinasa que era capaz de conferirles resistencia a estos antibióticos. O sea, que por mucho que le diéramos antibióticos a estas bacterias, ya no se morían. Y una vez se introdujo la penicilina como terapéutico, estas cepas de bacterias resistentes aumentaron, sugiriendo que los antibióticos propiciaban la aparición de la resistencia a los mismos. El periodo entre 1950 y 1970 fue considerado como la época de oro por el descubrimiento de nuevos tipos de antibióticos, que, por aquella época, eran concebidos como el medicamento milagro, y además existía una creencia optimista de que estas enfermedades transmisibles estaban a punto de ser eliminadas por completo. Los antibióticos se consideraban como una especie de arma mágica superpoderosa que mataba selectivamente a los microbios, que causaban una infección sin causar ningún tipo de daño al huésped, que nada más lejos de la realidad. Su excesivo uso inadecuado de los antibióticos a lo largo de los años han contribuido a la aparición de bacterias resistentes. La producción de nuevos antibióticos ha sido directamente proporcional a la aparición de superbacterias. Así, años después de los primeros pacientes fuesen tratados con antibióticos, las infecciones bacterianas vuelven a ser una amenaza. A lo largo de esta exposición hablaremos más de qué son los antibióticos y cómo las bacterias se hacen resistentes a estos. Ha llegado el momento de que yo les llegue a platicar sobre mi tema dentro de este proyecto, y este es las bacterias patógenas, que justamente forma parte del marco teórico de esta sustentación, además de ser la primera variable de dicho proyecto. Es de recalcar primero que debemos saber qué son las bacterias antes de hablar de su patogenicidad. Bueno, pues las bacterias, nosotros comprendemos a estas como microorganismos, los cuales son de origen procariota y su historia lleva hacia alrededor de unos 3.500 millones de años. Es decir, de que estas son microorganismos muy pero muy antiguos. Algo que podemos decir de las bacterias es que estas son de reproducción asexual, es decir, que se reproducen por la bipartición. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues en que las bacterias, dentro de una misma estructura bacteriana, se crean dos cromosomas bacteriales, es decir, que son los cromosomas que tiene la bacteria. Y estos aquí llegan a un punto en el cual se parten en dos y crean dos nuevas células hijas idénticas a la célula madre. De esta manera es como se reproducen las bacterias. Algo que también podemos mencionar de las bacterias es que estas no tienen un núcleo en específico. Y este núcleo, su ADN, está repartido por todo su citoplasma, que nosotros lo conocemos como nucleoide. Dentro del citoplasma también se encuentran sus ribosomas. Algunas tienen flagelos, otras no.
otras tienen el pili para poder pegarse otras tienen el pili para poder pegarse o adherirse sobre ciertas superficies. Bueno, ¿cuándo se descubrieron las bacterias? ¿Cuándo es que el hombre llegó a tener su primer contacto con estos microorganismos? Los primeros contactos con los microorganismos, con este tipo de microorganismos, datan de hace miles de años, con enfermedades tales como la tuberculosis e inclusive la misma peste negra. No obstante, se descubrió que estos microorganismos existen a partir de que Leeuwenhoek, en 1676, el 24 de abril de ese año para ser exactos, descubrió cómo a partir de su microscopio casero, que usaba un sistema de lupas, pudo alcanzar a ver ciertas bacterias. Y a partir de estas es que las nombró como animalillos. Hoy las conocemos como bacterias y aparte de ser las responsables de muchas enfermedades que azotaron a la humanidad en el pasado y también se encuentran presentes hoy, nos damos cuenta cómo estas también son beneficiosas para el ser humano, ya que nos ayudan en muchos procesos de nuestra vida diaria. Pueden llegar a contagiarse de una manera muy rápida, considerando que estas pueden ser contagiosas por parte de los alimentos, del agua y algunas otras de forma respiratoria. Tenemos que considerar que existen un sinnúmero de bacterias. De hecho, son tal vez de los organismos más variados que existen. No obstante, podemos nosotros clasificar algunas de estas y podemos nombrar como las principales causantes de enfermedades sobre todo la tuberculosis, que es producida por la agente Mycobacterium tuberculosis. Sus principales síntomas son la fiebre, el cansancio, el sudor nocturno y la necrosis pulmonar. Algo que también es necesario mencionar de esta es que está presente en nuestra población humana desde hace miles de años. También existe la cólera, producida por la bacteria Vibrio cholerae. Este aquí sobre todo produce diarrea, vómitos y deshidratación. En tercer puesto también tenemos a la escarlatina, producida por la bacteria Streptococcus pyogenes. Sus principales síntomas son la fiebre, la amigdalitis y la eritema. Millones de muertes al año son causadas por distintas bacterias, no solo ya anteriormente mencionadas, sino que también por otras que existen, ya sean la Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae. Aún existen bacterias que aún ni siquiera hemos descubierto. Estas bacterias pueden tener algún potencial de infección aún mayor a las que conocemos hoy en día. Las bacterias son realmente un problema serio que estamos enfrentando nosotros como humanidad, ya que las formas de combatirlo, específicamente los antibióticos, están viéndose vulnerados por estas bacterias, que se están volviendo resistentes a estos. No obstante, existe también la posibilidad que nosotros, si seguimos manteniendo un mejor sistema sanitario, ya sea en la adquisición de alimentos y el agua limpia, podremos eliminar gran parte de las infecciones bacterianas, ya que un mayor índice son producidas por estas dos causas, agua limpia, la adquisición de alimentos de buen sistema sanitario. Incluso si se van volviendo resistentes para este tipo de fármacos, no tendremos más opciones que buscar tratamientos alternativos. Y las bacterias, es de considerar que existen un sinnúmero de estas, y por lo tanto podemos recalcar que ciertas bacterias, especificando la Mycobacterium tuberculosis, son de las que más índice pandémico tienen para el futuro, ya que esta, sobre todo, que se transmite por vías respiratorias, no influirá mucho que nosotros tengamos un buen sistema sanitario y de adquisición de alimentos, sino que esta va por las vías respiratorias directamente, e inclusive puede tener aún mayor riesgo que el coronavirus actual. Sin embargo, no lo digo esto para generar miedo o algún tipo de preocupación en exceso por parte de ustedes, ya que a partir de la invención de la penicilina se descubrió que el índice de infecciones bacterianas cayó alrededor del 90%. No obstante, eso no quiere decir de que siempre estemos preparados para este tipo de infecciones, ya que nunca sabemos si nos vamos a enfermar porque estos son microorganismos muy pero muy pequeños. No sabemos si estos nos afectarán en algún momento, así pues es mejor siempre tener las medidas en alerta. Yo soy Alex Lord y esta ha sido mi presentación para con este proyecto. La fagoterapia es una técnica que ha sido bastante investigada y además está ganando cada vez más atención por parte de la comunidad científica. Esta técnica es la que utiliza un tipo de virus llamado bacteriófagos para destruir a las bacterias. Los virus infectan a todo tipo de organismos. También son capaces de infectar a bacterias. Estos virus que infectan específicamente a las bacterias son llamados bacteriófagos. Tienen un aspecto bastante particular.
Su estructura básicamente consiste en el material genético, que puede ser ADN o ARN, envueltas por una cápsula proteica y se encuentran en todos lados, aunque no los podamos ver. Estos regulan las poblaciones de bacterias en los ecosistemas. Cuando infectan a las bacterias, los fagos reconocen específicamente un receptor de la membrana de las bacterias, al cual se unen e inyectan su material genético. Aquí pasan dos cosas. Pueden seguir el ciclo lisogénico, donde integran su material genético en el material genético de la bacteria, y de ahí se va transmitiendo de una generación a otra de bacterias, hasta que llega un día en que se activa el ciclo lítico, que es el material genético del virus, que está dentro de la bacteria, aprovechándose de la propia maquinaria de la misma. Se replica formando nuevas partículas de virus, de ahí las bacterias se rompen y liberan el exterior de las nuevas partículas de virus, para que estos puedan infectar a más bacterias y así cumplan la función del antibiótico. Este descubrimiento lo hizo Félix Derele en 1919. La idea de la fagoterapia fue utilizada para tratar 4 casos de niños con disentería bacteriana. Así se fue extendiendo y en 1930 existían los centros de fagoterapia. Esta técnica se fue perdiendo ya que los resultados no eran muy precisos y la forma de investigación de aquella época no era muy avanzada, y luego, con los descubrimientos de los antibióticos, esta se dejó de utilizar. Sin embargo, actualmente, 100 años después, y gracias a que tenemos mejores técnicas, la fagoterapia se ha rescatado y cada vez se le está prestando más atención por el problema de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Pero en lo que es fagoterapia, todavía hay muchos puntos a tomar en cuenta con este tratamiento, esperando que pronto se pueda utilizar. Buenos días, mi nombre es Jesús Carlos Ceballos y yo les hablaré sobre la segunda variable, los antibióticos y la resistencia que pueden desarrollar las bacterias ante estos últimos. Como tal, el concepto de antibióticos no es algo precisamente nuevo, ya que desde la antigüedad el ser humano ha utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como el extracto de algunas plantas y hongos de algunos quesos, por ejemplo. Pero no fue sino hasta el siglo XIX que el prestigioso francés Louis Pasteur descubrió que algunas bacterias podían destruir la bacteria del anthrax, que es una enfermedad que de hecho existe hasta la actualidad, que es causada por esporas principalmente. En 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von Emmerich aisló una sustancia que podía destruir los microbios causantes del cólera y la difteria. Todo esto en un tubo de ensayo, pero no pudo aplicarlo en el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, en 1922, el ya famoso Alexander Fleming descubrió la lisozima, una enzima bactericida que impide las infecciones y que se halla presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, tales como las lágrimas, la saliva o las secreciones nasales. Esta actúa como una barrera contra las infecciones. El hallazgo fue muy importante ya que demostraba la posibilidad de que existieran sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, pudieran resultar letales para las bacterias. Sin embargo, no fue hasta el 28 de septiembre de 1928 que Alexander Fleming hizo su maravilloso descubrimiento: penicilina. Fleming estudió las mutaciones en los cultivos de estafilococos que había dejado apilados en un rincón de su laboratorio antes de irse de vacaciones unas semanas atrás, y observó que habían sido accidentalmente contaminadas por un hongo. Las colonias de estafilococos que rodeaban al hongo habían sido completamente destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas estaban completamente intactas. Fleming hizo crecer el moho en un cultivo puro y descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades, y lo clasificó dentro del género Penicillium. Después de algunos meses de llamarlo jugo de moho, el 7 de marzo de 1929 llamó a la sustancia penicilina. Sí, esto quiere decir que lo que hoy salva millones de vidas, lo que revolucionó el mundo de la medicina, fue simplemente algo que fue cuestión de casualidad, fue algo espontáneo. Y así nació lo que hoy en día es muy importante para el desarrollo de curas para enfermedades que antes se consideraban graves. De la penicilina y también de básicamente cualquier antibiótico que en su estructura molecular cuente con un anillo B-lactámico, nació el grupo más ampliamente usado entre los antibióticos disponibles, que son los betalactámicos.
Estos funcionan a través de una pared celular que crean las bacterias para protegerse. Sin embargo, el trabajo de los beta-lactámicos es destruirla o bien evitar que se cree, y así pueden morir las bacterias. Algunas bacterias producen enzimas que pueden inactivar los antibióticos beta-lactámicos, pero en el caso de infecciones causadas por estas bacterias, las penicilinas se administran junto con un medicamento que puede inhibir estas enzimas, como clavulanato o subaltam, y así puede cumplir su función las penicilinas o cualquier beta-lactámico que sea utilizado para destruir la pared celular y matar estas bacterias. En la actualidad podemos encontrar los antibióticos de alto espectro y de espectro reducido. Los de amplio espectro pueden luchar o actuar contra una amplia gama de bacterias patógenas. En cambio, los de espectro reducido solo son eficaces contra familias específicas de bacterias. Exactamente cómo funcionan los antibióticos, ya que con el paso del tiempo pues han surgido muchos antibióticos y obviamente no todos tienen el mismo mecanismo de actuación. Sin embargo, los mecanismos de actuación más comunes son los siguientes: los antibióticos que destruyen la membrana que rodea la bacteria y hacen que explote. De hecho, en esta podemos encontrar la penicilina que mencionamos anteriormente. Los antibióticos que interfieren con la síntesis de proteínas de los procesos vitales de la bacteria, como los macrólidos, o los que impiden la replicación del material genético y por lo tanto su proliferación. Ahora, ¿por qué es importante que cuando empezamos a tomar antibióticos para erradicar una bacteria no debemos suspender el tratamiento? Pues porque a pesar de que los antibióticos se pueden dividir en bactericidas y pueden eliminar directamente a las bacterias, no matan a todas, sino que impiden que se reproduzca y dejan al organismo humano que se deshaga del resto de ellas. De ahí pues es obvio que aunque los síntomas desaparezcan, todavía el organismo necesita un tiempo y las bacterias podrían reforzarse, por lo cual es importante seguir tomando antibióticos para evitar que esto suceda o que de alguna forma se vuelvan a reproducir y por fin erradicarlas. Ahora, está claro que no debemos usar para los virus los antibióticos, ya que estos obviamente no tienen la capacidad de curar enfermedades virales. Si usamos para curar enfermedades virales los antibióticos, podemos presentar efectos secundarios, efectos adversos que podrían afectar nuestra salud y a su vez causa un problema que de hecho ya está presente en la actualidad. Ya es una cosa que nos afecta a todos y es la resistencia a los antibióticos. Esta se produce principalmente cuando hacemos mal uso de ellos y en Estados Unidos causa aproximadamente 23.000 muertes y a nivel mundial más de 700.000, esto por estadísticas del 2013. Sin embargo, no solo es un problema que ya se encuentra en la sociedad, en el mundo, ya que para 2050 se estima que la cifra había aumentado a 10 millones al año, es decir, superando al número de muertos por cáncer. Estos son muchos problemas que pueden presentar para todos nosotros y atentar con nuestra vida. Nosotros mismos podemos solucionarnos solo haciendo uso cuando sea necesario a los antibióticos. Ahora ya lo sabes, por tu bien y por el resto del mundo, solamente toma antibióticos cuando sean necesarios o recetados por un doctor. Así podrías incluso salvar tu vida o la de algún familiar cercano. Muchas gracias. El día de hoy vengo a hablarles, a darles recomendaciones y medidas de prevenciones, no como alguien profesional, sino como un estudiante, alguien joven, que les quiere dar a concientizar de la situación por la que podemos pasar y cómo la podemos evitar. A continuación, voy a hablarles de las recomendaciones y medidas de prevenciones. En los últimos años, la efectividad de los antibióticos se está volviendo reducida, debido principalmente a que algunas bacterias están generando resistencias. Esto significa que enfermedades que antes se podían tratar con facilidad, hoy pueden resultar más difíciles de tratar, al no disponer de antibióticos eficaces. Vamos a darle un vistazo al pasado. Volvamos unos años atrás. En 1929, Alexander Fleming descubrió uno de los avances farmacólicos más importantes de la historia: los antibióticos. Gracias a ellos se han salvado millones de vidas y enfermedades consideradas graves se han convertido en simples contratiempos de salud. Tras la penicilina, han seguido apareciendo nuevos antibióticos más eficaces frente a determinadas bacterias,
Pero hoy en día, uno de los inconvenientes para el desarrollo de nuevos fármacos de este tipo son las resistencias bacterianas. Aquí voy a dar dos tipos. Las bacterias, como tienen una gran capacidad de adaptación, se adecuan a agentes externos con mucha facilidad. Cuando consiguen hacerse resistentes a un antibiótico, pueden comunicarse con otras bacterias del organismo y transmitirles esta resistencia. Y el uso incorrecto de los antibióticos. Las bacterias aprenden a resistir la acción de un antibiótico cuando entran en contacto con él. Pero si en el momento del contacto, por diversos motivos, el antibiótico no las elimina por completo y sobreviven, se vuelven más resistentes a su efecto. También, un consejo que vengo a darle, no como un médico, sino como un estudiante, y en qué momento poder acudir a ellos, son no utilizar un antibiótico sin prescripción médica. Un antibiótico que te fue útil la última vez, no tiene por qué serlo ahora, ya que la bacteria puede ser distinta, aunque tenga síntomas parecidos. Es imprescindible que consultes siempre a tu médico antes de tomar antibióticos. Cumple siempre con la duración y la dosis que te haya indicado tu médico. Si interrumpes el tratamiento antes de tiempo o la dosis no es la adecuada, habrá bacterias que tengan cola antibiótico por no ser eliminadas completamente. De esta forma, las bacterias sobrevivirán. Pueden volverse resistentes. Emplear los antibióticos apropiados para cada tipo de bacteria. El uso innecesario de antibióticos de amplio espectro, es decir, eficaces, frente a muchos tipos de bacterias, también es responsable de generar gran número de resistencias. No utilizar antibióticos para la lucha contra infecciones como virus, porque son completamente ineficaces. Usarlos para combatir, por ejemplo, una gripe provocará que las bacterias presentes en tu cuerpo en ese momento tengan un contacto con el antibiótico, lo cual les permitirá hacerse resistentes. También quiero destacar como última recomendación que en nuestra investigación que hemos dado, quisimos enfocar la difusión de estos resultados a los pacientes con preferencia de la zona urbana, entre las edades de 41 y 60 años, ya que se fueron los pacientes más involucrados en nuestra investigación. Realizar estudios de la flora ambiental de las áreas del hospital para determinar la presencia de microorganismos que pueden ser responsables de infecciones en pacientes o causar falsos positivos en los análisis, y establecer mecanismos para concientizar que los medicamentos prescritos sean administrados como lo estipula el médico, porque al no tomarlo en el momento adecuado, esto puede causar una resistencia bacteriana y además no automedicarse. Bueno, ya hemos dado recomendación, ahora tenemos que dar medida de prevención. Pero antes hay que dar una pequeña introducción. Los antibióticos marcó el inicio de una nueva era. Pero las bacterias, a pesar de haber salvado millones de vidas, actualmente han perdido su efectividad. Es lamentable volver a aquellos tiempos de mis padres, donde estas enfermedades podían llegar a ser mortales. Es lamentable ver cómo han perdido su efectividad contra las bacterias. Esto se debe a que las bacterias, por algún motivo de la selección natural y de adaptación genética, tienen que volverse más resistentes a los antibióticos. Sin embargo, ese proceso se está acelerando de forma exponencial debido a que los antibióticos se utilizan en exceso y a menudo en contextos equivocados. Debemos frenar el desarrollo y la propagación de esta resistencia para así asegurar que los antibióticos actualmente estén a nuestra disposición, sigan siendo eficaces durante el mayor tiempo posible. Urge también asignar más recursos a la investigación y el desarrollo de antibióticos nuevos. Hoy día voy a dar medidas recomendadas. La primera es, médicos, enfermeros, veterinarios y otros trabajadores de la salud no receten ni dispensen antibióticos a menos que sean realmente necesarios. Y una vez adoptadas todas las medidas posibles para averiguar y confirmar qué antibiótico debe recibir su paciente o el animal al que esté tratando, se calcula que actualmente en la mitad de los casos de antibióticos se recetan para afecciones de origen viral, para que las que carecen de eficacia también pueden mejorar la prevención, asegurándose, antes de nada, de tener las manos limpias y de trabajar con instrumentos y en entornos higiénicos y administrando vacunas cuando proceda. Con esto, yo y mi distinguido grupo tenemos planeado enviar un mensaje a todo tipo de personas, usuarios de los servicios de atención sanitaria, solo tomar antibióticos si le han recetado por un profesional de la salud, agricultores y demás trabajadores, asegurarse de que los antibióticos administrados a los animales se utilicen únicamente para el control o el tratamiento de enfermedades infecciosas. Instancias gubernamentales. Es primordial contar con sólidos planes de acción nacionales para el control de la resistencia a los antibióticos. Organizaciones de ayuda al desarrollo.
En comparación con las poblaciones de las naciones industrializadas, las personas que viven en los Países Bajos, tenemos que ayudarlos donando. Y la industria farmacéutica debe acelerar e intensificar sus esfuerzos para investigar y desarrollar nuevos antibióticos.